Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es una gran satisfacción dialogar con un hombre serio, un hombre amigo, una persona por la cual yo siento un profundo respeto y creo que es recíproco. Teniendo en cuenta las cuestiones que hoy se plantean, seriedad, cumplimiento de lo pactado, reglas claras de juego, amor por el otro, o mejor dicho, satisfacción de dialogar con una persona determinada, como en este caso es el doctor Gil Domínguez, a quien le agradezco su presencia, quien es abogado recibido en La Pampa, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados, y que además tiene una intensa tarea en su actividad eh, judicial. Querido Andrés, te agradezco mucho tu presencia. Es un gusto dialogar contigo, sobre todo poner los puntos sobre la I, es decir, donde hay cuestiones no se cumplió, entonces decir, esto no hemos cumplido, tenemos que tratar por todos los medios de que lo que dijimos en un principio tenga continuidad después. Andrés, querido, un abrazo grande y muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Pocho. Para mí es un gran gusto, un gran honor poder estar en tu programa y poder compartir con vos, intercambiar ideas sobre este momento tan especial que está viviendo la República Argentina en numerosos temas y con varias aristas muy polémicas, muchas de ellas, ¿no? Así es. Yo creo que se desvió un poco la acción a desarrollar. Se hizo una cosa, se hizo otra. Se hizo otra cosa, también se volvió atrás. Y yo creo que vos expliques cómo estás viendo esa continuidad. Fundamentalmente nos tenemos que enfocar en el rol del Congreso en estos últimos días porque el Congreso cumplió una función muy importante de sancionar leyes que protegen a los sectores más vulnerables, de sancionar leyes que honran al sistema federal y a la debida coparticipación de los recursos que son de las provincias. Ha insistido con vetos del presidente a leyes que protegen a las personas discapacitadas que están en una situación de emergencia, de mucha necesidad, y también ha rechazado, ejerciendo el control político ulterior que la Constitución le otorga, decretos delegados, esto es, aquellos decretos que dictó el Poder Ejecutivo sobre los parámetros establecidos por la ley bases y por las bases establecidas por dicha ley, que el Congreso consideró que no cumplían estas bases que le delegó el Congreso al Poder Ejecutivo y por ende los rechazó en temas muy sensibles, como por ejemplo el tema de vialidad nacional, el tema del INTA, del INTI, el tema de los órganos de cultura, que a través de una supuesta reorganización lo que estaban haciendo es destruyendo todo un sistema que ha venido funcionando durante mucho tiempo y que si tenía algún tipo de disfuncionalidad no era para destruirlo, sino era para mejorarlo. Con lo cual, me parece que el Congreso ha cumplido en estas últimas semanas un rol fundamental en las competencias que la Constitución le otorga y en aras de proteger tanto los derechos de las personas más vulnerables, de garantizar el federalismo en la distribución de los recursos coparticipables y de mantener las estructuras estatales que han hecho grande a este país y que si en los últimos años han entrado en una situación de disfuncionalidad, el remedio no era destruirlas, sino mejorarlas. Así es. ¿Y ahora qué crees que hay que tomar? ¿Por dónde manejar la cosa? Bueno, a mí me parece que es muy importante cómo se encare judicial y políticamente esta situación de supuestos retornos o coimas en el Poder Ejecutivo en cuanto a determinados prestadores de salud en varias áreas del gobierno. Me parece que va a ser muy importante cómo avance la justicia, que no cometa los mismos errores que en el caso Libra,
cómo avance el Congreso y fundamentalmente cuál sea la reacción del presidente y de este gobierno, en donde el discurso fundamental de este gobierno cuando asumió era que venía a combatir a la casta que era corrupta y que hacía negocios que perjudicaban los derechos de las personas. Y estamos viendo que hay una causa que les implosiona, y no por una denuncia de un opositor, no por la denuncia de un periodista, sino por la denuncia o elementos probatorios prima facie que surgen del seno del propio gobierno. Entonces me parece que va a ser también muy importante de cara a las elecciones de octubre, de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, qué sucede en esta semana, cuál es la actitud que adopta el gobierno con un tema tan sensible. Si la única defensa va a ser, bueno, se hicieron operaciones, esto es parte de la oposición y no va a ir a fondo en este tema, me parece que vamos a estar nuevamente en una crisis política muy grave. Por eso va a ser importante cómo actúe la justicia, cómo actúe el Congreso y fundamentalmente cómo actúe el Poder Ejecutivo frente a este escándalo que todavía no sabemos cuáles son las derivaciones que puede existir y que impacta fuertemente en el corazón del gobierno porque, a diferencia del caso Libra, que era algo muy específico, muy técnico, las criptomonedas, bueno, estamos hablando de un sistema de corrupción que si se comprueba son muchos bolsos de López. Muchos, porque si era entre 800.000 y $1.000.000 por mes, y esto viene sucediendo del año pasado, imagínate que ahí tenés muchos bolsos de López. Y la gente visualiza esto con mucha más facilidad y precisión que el escándalo de Libra, que es una criptomoneda que tiene algo mucho más tecnológico, mucho más complejo para entender el daño y para entender el hecho de corrupción en sí mismo. Perfecto. Debemos cómo siguen las cosas y en base a eso adoptamos posiciones. No porque queramos cambiar, sino porque las circunstancias exigen que se haga un ajuste a efectos de que las cosas salgan mejor de lo previsto. ¿Te parece cómo plantear el tema? Sí, a mí me parece que esto necesariamente tiene que hacer por una vez por todas reflexionar al gobierno y reflexionar la forma de gobernar el presidente, que ha dejado ser un triángulo, es un dueto con su hermana, no tiene ningún tipo de perspectiva de empatía o de reflexión o de necesidad de acordar o de reflexionar sobre sus propios pasos, porque fíjate lo que ha sucedido con Ian Moche, este niño de 12 años que pertenece al espectro autista, que es un activista de los derechos de las personas con discapacidad, que nos ha permitido a todos nosotros conocer qué le sucede a las personas autistas para entenderlas y para ayudarlas, y de golpe se encuentra litigando contra el presidente de la Nación mano a mano, porque a través de la red social X, retuiteando, likeando y reafirmando otro tuit de una persona que lo agravió, también él lo agravió. Y pensar que el origen del agravio fue una reunión que tuvo Ian Moche con su madre, con Españuolo, a comienzos de este gobierno, donde Españuolo dijo que si nacía una persona discapacitada en una familia, se tenía que hacer cargo de la familia y no el Estado. Y él dijo que era una mentira, ¿no? Que esto no era verdad, que él no lo había dicho. Pero fíjate las vueltas de la vida, cómo termina dándole la razón a Ian Moche y a su madre por el personaje que estaba involucrado en esto. Entonces me parece que el presidente se ha agotado una forma de gobernar. Se ha agotado una forma de gobernar basada en la agresión, basada en la crueldad, basada en desconocer al Congreso, basada en desconocer el federalismo y apuesta todo a que las elecciones le van a, de alguna manera, verificar esta forma autocrática. Yo tengo mis serias dudas que obtenga una mayoría abrumadora como él quiere que ratifique esta modalidad, esta forma de gobierno. Una firmeza enorme el doctor Andrés Gil Domínguez, porque le da a la razón misma y adopta un criterio que me parece que es indiscutible. Sí, Además, sí, sí. Hay,
hay para mí reitero, hay una forma de un agotamiento de este modelo de gobernar, está agotado, no importa más allá lo que suceda en las elecciones, me parece que ha tensionado demasiado varios resortes de la convivencia democrática, del funcionamiento del sistema democrático, y que está empezando a encontrar límites precisos en las instituciones. ¿Vos Será el creés gobierno que entenderlo, entonces? ¿Vos perdón, estás convencido de que el modelo ha finalizado su trayectoria? y yo creo que está agotado, esta forma de gobernar está Bueno, agotada, está totalmente agotada. Le puede haber dado resultado con el impulso de la legitimidad de origen del triunfo en el balotaje y de alguna manera la representación de la esperanza en vastos sectores que estaban hartos de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, pero me parece que esta forma está agotada porque está encontrando límites en el Congreso, en las instituciones, en la misma sociedad, y le está implosionando internamente. Es decir, los últimos inconvenientes y problemas o actos vinculados a hechos de corrupción provienen desde adentro del gobierno. No es que esto es una denuncia que ha hecho un diputado, un senador, o una investigación por parte de un periodista que no, llega. no solamente desde el punto de vista personal, sino que se ha manifestado en forma general. Sí, aparte, me parece que cuánto más puede seguir tensionando con el Congreso, con las instituciones, con la Constitución. O sea, vamos a ver cómo reacciona este gobierno al rechazo de los decretos delegados por parte del Congreso, que eso implica que son nulos en unidad absoluta, por más que exista un artículo de una ley que es inconstitucional que dice que estos decretos del Congreso cuando los rechaza los deroga, ¿no? Son nulos en unidad absoluta e insanable. Es realmente incomprensible e irrazonable plantear que si hay una ley que establece ciertas bases de delegación, vos dictás como Poder Ejecutivo un decreto delegado, el Poder Legislativo lo revisa, te lo rechaza, esto no modifica, tiene un efecto a futuro y no anula todo el decreto y todo lo que vos hiciste a través de ese decreto que el Congreso rechazó, se mantiene sin ningún tipo de modificación. Me parece que es absurdo desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de vista del derecho constitucional. Entonces vamos a ver cuál es la reacción del presidente frente a la insistencia, ante el veto, por lo cual la ley está promulgada, y frente al rechazo de estos decretos Yo delegados. Andrés, yo digo, el gobierno, presidente, que sea, que se pongan en una posición inquebrantable de hacer lo que ellos creen, creo que al final le produce el efecto negativo, ¿no? Es lo que yo pienso con respecto a la gente, con respecto a quien sea. Le produce un agotamiento en cuanto a la posición que ellos hagan. Es que Esa es mi ¿cuánto se puede opinión sostener un modelo que esté basado en la descalificación, en el insulto, en la anulación del otro? Eh, Se te puede sostener un tiempo porque vos macroeconómicamente pegaste algunas variables, pero con un costo social enorme. Y aparte, en base a una gran mentira, porque el veto impidió que entrase en vigencia la ley que lo que hacía era darle un 7,2% de aumento a los jubilados y aumentar el bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Mirá lo que estamos hablando, el 7,2% era un incremento en la mínima de 20.000, 23.000 pesos. Mirá lo que estamos hablando. Sobre la base de decir, bueno, si yo le doy un poquitito a los jubilados y pensionados, un poquitito que hace que no les doy nada, el bono de 2024, del principio de 2024 que no se toca, esto me va a desestabilizar todo el sistema macroeconómico, porque voy a tener que emitir, va a generar más inflación. Cuando es mentira eso, porque hoy existen recursos sin tener que emitir, de reasignación de partidas, donde podrías hacerte cargo de esta situación sin ningún tipo de afectación de la macroeconomía, solamente reasignando partidas.
Entonces, me parece que hay ciertas variables en sí mismos que se están empezando a agotar, que fueron éxitos macroeconómicos, como la baja de inflación, que se están empezando a agotar porque el costo social es enorme. El Sí. costo social de mantener la inflación No, como está es enorme. El costo social de mantener el dólar como está es enorme. Entonces, bueno, yo hasta, creo que los cálculos que hicieron, el análisis que plantearon, se les escapó un poco la cosa. Y creo que acá hay que replantear concretamente para que lo que salga sea el fruto de un trabajo serio, honesto y con posibilidades de servir a la gente. sí, Yo creo que, por ejemplo, el problema de la agenda hoy pública, Pocho, es que tampoco en la oposición vos tenés hoy una alternativa de un proyecto que no solamente apueste que este gobierno le vaya mal y fracase, sino que te proponga una alternativa donde hay ciertas cuestiones. La gente quiere que la inflación esté controlada, que exista transparencia, que exista seguridad, que haya paz en las calles, pero también que existe un Estado eficiente. sí, Me parece que esa tiene que ser la agenda del próximo gobierno. Una agenda donde diga, mira, yo voy a hacer todo lo posible por tener la inflación controlada, voy a tener que hacer todo lo posible por tener estabilidad macroeconómica, seguridad, sacar los piquetes de las calles y hacer un Estado eficiente, transparente, pero tiene que haber un discurso que se articule como una posibilidad cierta y no solamente esperar que fracase este gobierno, porque si solamente esperas que fracase no. el gobierno sí tiene un plan, y el que tiene un plan siempre en última instancia tiene mayores posibilidades de ofrecerte algo que el que no tiene nada. Andrés, yo pienso que no solamente que hay que hacer todo lo posible para que no se diga una cosa y salga otra, sino que hay que tener objetividad, seriedad y sobre todo análisis profundo para que lo que se haga tenga un sentido, tenga cumplir con las normas de gobierno que mejor sirvan a todos aquellos que participan y que tienen que participar para producir hechos concretos en favor del pueblo, en favor de la gente. Pero mirá, tomemos un ejemplo, Pocho, las bibliotecas populares de la República Argentina. Sí, Un sistema creado por Domingo Faustino Sarmiento, ideado por sí, Juan no. Bautista Alberdi, concretado por Domingo Faustino Sarmiento, desarrollado a lo largo de todo el país, que ha permitido que muchas personas que no tenían acceso a los libros tuvieran acceso a los libros, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por cuestiones territoriales, de distancia, un lugar de la cultura, un lugar. Vos no podés venir y decir toda esa estructura de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que se mantiene, que es un sistema de gestión diverso, federal, amplio. Vos no podés venir y destruirlo. Tiene problemas, tiene disfuncionalidades. Bueno, lo voy a arreglar, lo voy a ajustar, lo voy a modificar, pero no voy a destruirlo. Y así con varios Total. órganos del Estado, en donde no hay ningún Estado en el mundo que funcione sin que el Estado regule, sin que el Estado controle, sin que el Estado se encargue de lo que el mercado no quiere hacer, sin que el Estado se encargue de tratar de darle condiciones mínimas a las personas para que vivan con dignidad. No, no existe en el mundo. Entonces, realmente, si esto no se revisa y no hay un proyecto alternativo, difícilmente tengamos un futuro cercano promisorio en cuanto a una salida democrática. Si no, va a ser una permanente tensión entre lo que plantea este gobierno, que es la destrucción del otro, que el que no piensa como este gobierno es un enemigo, se lo insulta, se lo descalifica. Es- y la riqueza de la democracia está en la alternancia, en que se discutan permanentemente los medios, no los fines. Y acá discutimos permanentemente los fines, cuando los fines están en la Constitución, están los tratados sobre derechos humanos. La discusión de alternancia en un sistema democrático se da porque se discuten los medios para conseguir los fines, no los fines en sí mismos. Andrés, que quedan 5 minutos, 4 minutos.
para que vos te expreses con tranquilidad. Mirá, como una síntesis de esta charla que hemos tenido, Pocho, me parece que es fundamental, primero, rescatar el valor del funcionamiento de las instituciones como un límite a un gobierno que tiene aspiraciones autocráticas. En segundo lugar, llamar a la reflexión a este gobierno, porque creo que tiene un modelo de gobernanza que se ha agotado, está agotado, y después ver cómo esto impacta en el cuerpo electoral, y cómo el cuerpo electoral hoy se representa, y cuántas personas van a ir a votar del total del cuerpo electoral, de las que vayan a votar, y cuáles son las alternativas que se eligen. Yo describo mucho que hoy el cuerpo electoral argentino, aún con la bronca que puede tener por experiencias fallidas del pasado, no puede rescatar en última instancia el valor del funcionamiento del sistema democrático y el valor del funcionamiento de una economía que se expanda más allá de números duros y que tenga en cuenta la ayuda, la promoción de ayuda a los sectores más vulnerables, porque vos podés decir en un gobierno, mira, yo no te puedo dar todo lo que vos me pedís, pero sí te puedo dar una parte y negociar esa parte y hacer un esfuerzo. Ahora, el cierre de la canilla, el cierre de las cuentas para sectores más vulnerables, como son las personas discapacitadas, como son las personas mayores de edad, como en muchos sectores, son niños, niñas, No. adolescentes, es quitarle el futuro a un país. Es realmente no hay ninguna estabilidad macroeconómica pasajera que te pueda justificar la crueldad, la indiferencia y el destrato para quienes más necesitan. Sí, eso no es democracia. La democracia es apostar a que en un gran esfuerzo colectivo logremos estabilidad para darle a aquellos que más necesitan mínimas oportunidades en cuanto a su dignidad. Adelante, Andrés, quedan 2 minutos para que termine de expresar tu pensamiento. Bueno, espero que estas elecciones sean una buena oportunidad para que se empiece a rediscutir una nueva forma de gobernar por parte del gobierno que tiene que concluir. Para mí, yo apuesto a que todos los gobiernos concluyan con su mandato. Nunca apuesto a que un gobierno se tenga que ir antes de su mandato y que también se empiece a discutir un proyecto alternativo, un proyecto basado en un amplio acuerdo de unidad nacional, con políticas públicas claras y definidas y estables, y en un lugar donde todos quepan, donde todos tengan un espacio de discusión y todos sean importantes y todos puedan aportar. Más allá después que va a haber gobierno, va a haber oposición, pero que el opositor no puede ser considerado a un sector al que le tenés que poner un clavo en el ataúd, mandarlo a la muerte, mandarlo al Hades. Me parece que no funciona así un sistema democrático porque irremediablemente, si triunfa esta idea, terminás en un sistema autocrático. Perfecto. Y ahora, para continuar, yo pienso que con este análisis que vos hiciste y en los cuales vos estás creyendo por tu exposición de hoy, te damos 1 minuto para que vos cierres definitivamente tu postura en esta circunstancia. Mirá, mi cierre final de 1 minuto va a ser muy sencillo, es una apuesta a la reflexión colectiva en torno a defender los valores que la generación del 83 pudimos rescatar, que es la configuración de un sistema democrático que más allá de las falencias, de las fallas, de las deudas de lo social y económico, nos ha dado mucha alegría, firmeza y orgullo frente al mundo en cuanto al funcionamiento de un sistema que ha dado lugar a la tolerancia, al pluralismo, ha protegido a las personas más vulnerables y, y que si bien hay una gran deuda social en lo económico y en lo estructural, en otros aspectos me parece que nos ha dado muchas satisfacciones y mucho orgullo y que lo coyuntural económico no se devore lo más importante
que es el funcionamiento del sistema democrático, el respeto a los límites, el respeto a las instituciones. Andrés, te agradezco mucho. Has hecho todo lo posible porque tu postura no tenga dobleces ni tenga modificaciones. Bueno, eso es importante. Muchas Yo gracias, Pucho, y te mando un gran abrazo. igualmente, un abrazo muy grande y muchas gracias. Estamos en contacto después. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Conclusiones de un minuto. Gracias al amigo Gil Domínguez. Y en realidad lo único que quiero decir es que debemos dejar que se juegue, que se plantee como mejor convenga los intereses generales. Lo que es lo que digo. Intereses generales, 100%. Intereses particulares, mucho menos. Un abrazo. Hasta el próximo programa.